Bienvenidos, guerreros y buscadores de la verdad. Hoy no venimos a escuchar una charla motivacional más. Hoy venimos a activar un sentido que muchos tienen dormido. Pero ¿qué es la diferencia entre la victoria y el naufragio? El discernimiento espiritual. ¿Te ha sucedido que se te acercan personas con apariencia piadosa por más que conversen? Se despierta una inquietud dentro de ti. No logras entender la situación. Pero hay algo en aquella persona que por más carismática y piadosa que parezca, se despierta algo en tu interior que te alerta y te dice, ten cuidado, hay algo en esa persona que no proviene de Dios. En ese momento, tu intelecto humano choca con un activar espiritual, aunque lo que ves aún no ha sucedido. Pero tienes la certeza que sucederá o se manifestará algo en aquella persona. Eso, mi querido oyente, es el discernimiento espiritual. La Escritura abre el telón de esta batalla con una declaración contundente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense bien en esa palabra, ejercitados. El discernimiento no es un trance místico que te cae del cielo mientras duermes. Es un músculo. Es el arte de ver lo invisible antes de que se manifieste en lo visible. Es la capacidad de detectar el veneno, aunque venga servido en una copa de oro y con una etiqueta que diga bendición. Estamos viviendo en la era de la postverdad, donde lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Si no aprendes a distinguir la voz del pastor entre el ruido de los lobos disfrazados de ovejas, estarás caminando a ciegas en el territorio del enemigo. Pero aquí es donde la historia se pone épica, porque no estamos solos. Se nos ha dado un radar celestial que el mundo no puede entender. Sin embargo, para usarlo, primero debemos entender que el discernimiento no es juzgar con los ojos, sino percibir con el espíritu. Prepárate, vamos a desvelar el primer gran obstáculo, el espejismo de la apariencia. No todo lo que brilla es gloria, y no todo lo que ruge es una amenaza. El mayor peligro del soldado no es el ataque frontal, sino la infiltración. El enemigo no siempre viene con cuernos y olor a azufre. A menudo llega con un traje a medida, una sonrisa impecable y un discurso que suena peligrosamente parecido a la verdad. Aquí es donde el discernimiento se convierte en nuestra visión infrarroja. En el reino natural, tus ojos te engañan. En el reino espiritual, tu espíritu te revela la esencia. La trampa de los Gabaonitas, Josué 9:14. Hay una historia épica en la Biblia que sirve como la advertencia definitiva para todo líder y creyente. El pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida, pero de pronto aparecen unos viajeros con sandalias gastadas y pan mohoso, diciendo que venían de tierras lejanas para hacer un pacto. Parecían inofensivos, o parecían humildes, pero eran una trampa. La Biblia registra una de las frases más tristes de la historia militar de Israel. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¡Bum! Ahí está la grieta en la armadura. El discernimiento muere donde nace la autosuficiencia. Los israelitas miraron el pan viejo, la evidencia física, y creyeron que era la verdad. Pero el discernimiento espiritual te dice, no mires el pan, pregunta al pan de vida. Diferenciando el brillo de la gloria. Satanás es un maestro del marketing. Segunda de Corintios 11:14 nos advierte sin filtros, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entiende esto. Si el mal fuera obvio, nadie caería en él.
El discernimiento es la capacidad de detectar la frecuencia errónea, incluso cuando la melodía parece correcta. Es ese algo en tu interior, esa inquietud que el Espíritu Santo pone en tu pecho, avisándote de que, aunque la puerta parece abierta por Dios, el cerrojo lo puso el enemigo. El guerrero que cuestiona. Un guerrero con discernimiento no es un escéptico amargado, es un centinela enfocado. No se trata de ser paranoico, se trata de ser prudente. El mundo te dirá, sigue a tu corazón. Pero la palabra te dice, sigue al Espíritu, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has tomado decisiones basadas solo en lo que parecía una buena oportunidad sin consultar al cuartel general de los cielos? Prepárate, porque la niebla está a punto de disiparse. Vamos a entrar en el campo de entrenamiento para afinar el oído, porque para detectar la mentira, primero debes convertirte en un experto absoluto en la frecuencia de la verdad. Ahora, la pregunta de oro es, ¿cómo atraviesas el disfraz? La respuesta no es estudiar cada mentira que existe, sino conocer la verdad con tal profundidad que cualquier imitación te resulte ruidosa, molesta y discordante. Imaginen a los agentes del servicio secreto que detectan billetes falsos. No pasan el día mirando billetes mal hechos. Pasan semanas tocando, oliendo y observando el papel moneda auténtico. Cuando un billete falso llega a sus manos, por muy perfecto que parezca, sus sentidos ejercitados gritan «falso». La anatomía del oído espiritual. Juan 10:27. Jesús, nuestro comandante en jefe, soltó una de las verdades más poderosas sobre el discernimiento en una sola frase. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Nota el orden estratégico. Oír, conocer, seguir. No puedes seguir lo que no conoces, y no puedes conocer lo que no te detienes a oír. El discernimiento comienza en la quietud, no en el caos. Si tu vida es un ruido constante de notificaciones, opiniones ajenas y ansiedad, tu receptor espiritual tendrá demasiada interferencia. El filtro de la palabra, el radar de doble filo. ¿Cómo sabemos si esa corazonada es de Dios o es solo nuestro deseo o un ataque? Aquí es donde desenvainamos la espada. Hebreos 4:12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». El discernimiento no es un sentimiento emocional, es una operación quirúrgica de la palabra en tu mente. La Biblia es el manual de frecuencias. Si lo que sientes o escuchas contradice este libro, no importa cuán sobrenatural parezca, apágalo. Dios nunca se contradice a sí mismo. El entrenamiento en el desierto. Incluso Jesús, antes de empezar su ministerio público, tuvo que ejercer el discernimiento en el desierto. Satanás no le citó poemas de terror, le citó la Biblia. Le dijo, «Escrito está». Pero Jesús, con el sentido del discernimiento afilado por el ayuno y la oración, detectó que el enemigo estaba usando la verdad para una intención diabólica. Jesús no discutió con sentimientos, respondió con la frecuencia correcta. Escrito está también. El discernimiento te da la capacidad de ver la intención detrás de la palabra. Te permite decir no a cosas que parecen buenas, para poder decir sí a las cosas que son de Dios. Pero ten cuidado, porque una vez que empiezas a oír con claridad, el enemigo cambiará de táctica. Si no puede engañarte con mentiras, intentará anublar tu juicio con tus propias emociones. Entraremos en la zona de combate más difícil de todas, el campo de batalla del alma. Vamos a descubrir
cómo separar nuestras emociones humanas de la revelación divina, para que tu corazón no te juegue una mala pasada en el momento crítico. Hemos llegado al terreno más pantanoso de esta travesía. En lo anterior aprendimos a sintonizar la voz de Dios, pero aquí es donde la mayoría de los guerreros flaquean. La confusión entre la intuición humana y la revelación espiritual. Tu alma, tus emociones, voluntad y mente es como un cristal. Si el cristal está limpio, la luz del espíritu pasa con claridad. Pero si el cristal está manchado por el miedo, el orgullo o un deseo desesperado de que algo suceda, la luz se distorsiona. El discernimiento no es sentir bonito. A veces el discernimiento te hará sentir una incomodidad profunda en medio de algo que todos los demás están aplaudiendo. El caso del rey Saúl, el error del sentimiento. El primer rey de Israel, Saúl, es el ejemplo perfecto de un radar averiado. En 1 Samuel 13, Saúl estaba bajo presión. El enemigo rodeaba a su ejército y el profeta Samuel tardaba en llegar. ¿Qué dictaba su lógica humana? Tengo que hacer algo ya, o mis hombres se irán. Saúl se dejó llevar por el pánico y ofreció un sacrificio que no le correspondía. Él pensó que estaba siendo espiritual, pero estaba siendo rebelde. Su emoción anuló su discernimiento. «Locamente has hecho», le dijo Samuel. El discernimiento es el freno de emergencia que Dios te da para que no actúes bajo la presión del sistema de este mundo. Si tienes que decidir algo ya mismo, porque sientes una presión externa que te asfixia, detente. El Espíritu Santo guía, el enemigo empuja, separando el alma del espíritu. ¿Cómo dividimos lo que yo quiero de lo que Dios quiere? Volvemos a la cirugía de Hebreos 4:12. La palabra es la única herramienta capaz de separar el alma, mis deseos, del espíritu, la voluntad de Dios. Cuando estés ante una encrucijada, hazte estas 3 preguntas de oro. ¿Trae paz o trae ansiedad? La paz de Dios es un árbitro. Colosenses 3:15. ¿Glorifica a Dios o me exalta a mí? ¿Está alineado con el carácter de Jesús? La trampa del sentimentalismo. A veces el discernimiento te pedirá que digas no a una persona que quieres mucho, o que te alejes de un lugar donde te sientes cómodo. El discernimiento es objetivo, no emocional. Nehemías tuvo que discernir que sus amigos que lo invitaban a una reunión en el valle de Ono en realidad querían matarlo. Nehemías 6. Sus palabras eran amables, pero su intención era letal. Soldado, no puedes confiar en tus mariposas en el estómago. Tienes que confiar en el testimonio interno del espíritu. Pero prepárate, porque una vez que aprendes a dominar tus propias emociones, el nivel de dificultad sube. El enemigo no se rendirá fácilmente. Si no pudo engañarte con su disfraz y no pudo nublarte con tus sentimientos, intentará algo más sutil, la mezcla. Ahora vamos a descubrir cómo detectar el veneno de la media verdad. Entraremos en la táctica de la infiltración doctrinal, donde aprenderás que un 99% de verdad con un 1% de error sigue siendo un ataque mortal. Hemos llegado a la fase de la guerra química. Ya aprendimos a ver a través de los disfraces y a silenciar nuestras propias emociones. Pero ahora, el enemigo saca su arma más sofisticada en la mezcla. El veneno más efectivo no es el que huele a muerte, sino el que se sirve en una comida deliciosa. Un vaso de agua cristalina con una sola gota de cianuro sigue siendo mortal. En el mundo espiritual, la media verdad es la mentira más peligrosa que existe, porque utiliza la estructura de la Biblia para destruir el fundamento de la fe. El espíritu de Pitón en Hechos 16:18. Mira esta escena épica en Pablo y Silas. Están caminando, y una mujer con espíritu de adivinación los sigue gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Espera un segundo. Detén la música. Lo que la mujer decía era absolutamente cierto. Eran siervos de Dios
y anunciaban el camino de salvación. Cualquier cristiano sin discernimiento habría dicho: «Amén, qué buena publicidad gratuita». Pero Pablo, después de varios días, sintió una molestia en su espíritu. Él no escuchó las palabras. Él detectó la fuente. El discernimiento le reveló que ese mensaje, aunque era verdad, venía de una fuente de tinieblas que buscaba legitimarse al lado del Evangelio. Pablo no se dejó deslumbrar por la exactitud de la frase, sino que reprendió al espíritu que la pronunciaba. La anatomía de la apostasía. El discernimiento en este nivel es lo que llamamos análisis de fuente. La verdad busca la gloria de Dios. La mezcla busca el beneficio propio, el control o la confusión. Hoy en día, las redes sociales y los púlpitos están llenos de mezcla. Escuchas frases como «¿an Dios quiere que seas feliz». Suena bien, ¿verdad? Pero la verdad completa es «an Dios quiere que seas santo, y en su santidad encontrarás el gozo pleno». La mezcla quita a Dios del centro y pone al hombre. La mezcla quita la cruz y pone la comodidad. Probando los espíritus Anún, Juan 4:1. El apóstol Juan, el discípulo del amor, era también un general de guerra espiritual cuando decía: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Probar en el original griego es dokimazo, que significa poner un metal en el fuego para ver si es puro. El discernimiento es el fuego que derrite las palabras bonitas para ver qué hay en el fondo. Si el metal se deshace, es escoria. Guerrero, no te dejes impresionar por los milagros, ni por los miles de seguidores, ni por la elocuencia de un orador. El discernimiento te obliga a preguntar: ¿de qué espíritu es esto? Pero cuidado, porque cuando empiezas a denunciar la mezcla, el enemigo se enfurece. Ya no intentará engañarte. Ahora intentará intimidarte. A partir de ahora vamos a subir la apuesta. Entraremos en la dimensión del discernimiento en la tormenta, donde aprenderás a distinguir entre un ataque del enemigo que debes reprender y una disciplina de Dios que debes abrazar. Aprendimos a detectar la mezcla en el mensaje, pero ahora la guerra se vuelve personal. Te encuentras en medio de una crisis. Las puertas se cierran, las finanzas se tambalean o una relación se rompe. Tu instinto te grita que huyas o que pelees, pero el discernimiento te hace una pregunta más profunda. ¿Quién envió esta tormenta? Este es un nivel de maestría espiritual. Si confundes el origen de tu batalla, usarás las armas equivocadas. No puedes reprender lo que Dios ha enviado para procesarte, ni puedes aguantar con paciencia lo que el diablo ha enviado para destruirte. 3 tipos de vientos: ataque, consecuencia o propósito. La tormenta de Jonás disciplina a Jonás. Estaba en una tempestad porque estaba huyendo de Dios. Ninguna oración de guerra espiritual iba a calmar el mar. El discernimiento aquí dice: deja de reprender al diablo y empieza a arrepentirte. La tormenta de los discípulos a Jesús los mandó a cruzar el lago, sabiendo que vendría un gran viento. Mateo, las 2:24 de la tarde. No fue por pecado, fue para entrenar su fe. El discernimiento aquí dice: no tengas miedo. El maestro está usando esto para que aprendas a caminar sobre el agua. La tormenta de Pablo ataca en Hechos 27. Un viento llamado Euroclidón intentó hundir el barco para que Pablo no llegara a Roma a predicar. Era un ataque legal del sistema de tinieblas. El discernimiento aquí dice: empárate firme, resiste y declara que llegarás a tu destino. El radar de la paz en medio del caos. ¿Cómo diferenciamos? La clave está en la naturaleza del fruto. Cuando el Espíritu Santo permite una prueba, hay una paz de fondo que te sostiene y un deseo de ser más como Cristo. Cuando el enemigo ataca, el objetivo es el desgaste, la condenación y el abandono de la fe. El discernimiento es la lente que te permite ver a Jesús caminando sobre las olas cuando todos los demás solo ven el naufragio. Discernir el tiempo de la visitación. Jesús lloró sobre Jerusalén por una razón aterradora. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas, desde Novi 44. El discernimiento no solo detecta el peligro, también detecta la oportunidad. Hay momentos donde el cielo se abre y la lluvia tardía comienza a caer. Si tu discernimiento está apagado, tratarás un momento sagrado como un día común. Perderás la cosecha porque no supiste leer las nubes del Espíritu. Guerrero, el discernimiento te da la capacidad de estar tranquilo cuando el mundo entra en pánico y de estar alerta cuando el mundo se duerme. Pero ten cuidado, porque hay una trampa final
en este nivel de combate. Muchos guerreros, al volverse expertos en detectar tormentas, caen en el error de la amargura crítica. Empiezan a ver demonios debajo de cada piedra y pierden de vista el amor. Ahora vamos a tratar el discernimiento versus el juicio. Vamos a aprender a mantener los ojos abiertos, pero el corazón limpio. Porque un radar lleno de odio es un radar que miente. Como te advertía, hemos llegado a la frontera más delgada y peligrosa de esta guerra. Muchos soldados, al empezar a desarrollar sus hoyos espirituales, cometen un error fatal. Confunden el discernimiento con el espíritu crítico. El discernimiento es una herramienta de rescate, el juicio es un arma de destrucción. El discernimiento ve la herida para sanarla. El juicio ve la falta para condenarla. Si tu don de discernimiento te aleja de la gente y te llena de amargura, entonces no estás usando el radar del espíritu, sino la lupa de tu propio ego. El corazón del vidente en Lucas 9:54-55. Hubo un momento en que los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, pensaron que tenían un discernimiento de alto nivel. Al ver que un pueblo de samaritanos rechazaba a Jesús, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Parecían muy bíblicos, citando a Elías y defendiendo la honra de Jesús. Pero el maestro se volvió y los reprendió con una frase que debería retumbar en nuestros oídos hoy. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¡Qué paradoja! Los discípulos intentaban discernir el espíritu de los samaritanos, pero no eran capaces de discernir que su propio impulso venía de la soberbia religiosa. El discernimiento real siempre comienza con un espejo, no con un dedo apuntando hacia afuera. La regla de oro en amor, ¿verdad? El discernimiento sin amor te convierte en un fariseo. El amor sin discernimiento te convierte en un ingenuo. Para ser un guerrero efectivo, debes operar en ambos. Cuando el Espíritu Santo te revela que alguien está operando bajo un espíritu de error o una intención impura, el propósito de esa revelación es la intercesión, no el chisme. Dios te muestra el peligro para que te pongas en la brecha, no para que publiques un reporte de guerra en las redes sociales, para destruir la reputación de alguien. Discernir la gracia en el caído. Un verdadero centinela espiritual no solo detecta el pecado, detecta el potencial de Dios en medio del fracaso. En Hechos 9, cuando Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convirtió, todos los cristianos tenían miedo de él en su discernimiento humano. Les decía: él es el enemigo. Pero Bernabé, un hombre lleno de fe y del Espíritu, discernió la gracia de Dios en Saulo. En él vio al apóstol de las naciones donde otros solo veían a un asesino. El discernimiento de Bernabé salvó el destino de Pablo, un guerrero. El discernimiento épico es aquel que sabe cuándo desenvainar la espada contra el demonio, pero también cuándo extender la mano para levantar al hermano que ha tropezado. Pero prepárate, porque mantener este equilibrio requiere una conexión constante con la fuente. Vamos a desvelar el combustible del centinela. Vamos a descubrir la disciplina secreta que mantiene tus ojos limpios de orgullo y tu radar libre de interferencias religiosas. Al concluir, hablamos de la delgada línea entre discernir y juzgar. Pero, ¿cómo mantenemos esa balanza equilibrada? ¿Cómo evitamos que nuestro radar se llene de estática religiosa o de la suciedad de nuestro propio orgullo? La respuesta es el mantenimiento del altar. Un centinela que no pasa tiempo a solas con el rey, pronto empezará a ver sombras donde hay luz y luz donde hay sombras. El discernimiento no es una aplicación que descargas una vez, es un flujo continuo que depende de tu intimidad. El secreto de la recámara, el Salmo 25:14. Hay un código de acceso exclusivo para aquellos que desean un discernimiento profundo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La palabra comunión en el original sugiere una conversación secreta, un susurro al oído. El discernimiento épico nace en el lugar secreto. Si quieres saber qué está pasando en el campo de batalla del mundo, primero debes saber qué está pasando en la sala del trono. La oración, cuando pasas tiempo en la presencia de Dios, su santidad se te pega. Y cuando sales al mundo, cualquier cosa que no tenga ese aroma a santidad, tu espíritu lo detectará de inmediato, no porque seas un experto en demonios, sino porque te has vuelto un experto en la presencia. La dieta del guerrero en ayuno y revelación. No podemos hablar de discernimiento sin mencionar la disciplina que limpia los lentes del espíritu, el ayuno. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Silencia los gritos del cuerpo, para que podamos escuchar los susurros del espíritu.
En Daniel 10, vemos al profeta Daniel buscando entendimiento. Él no se conformó con lo que veía a simple vista. Él ayunó y oró durante 21 días. ¿El resultado? Un ángel fue enviado para revelarle lo que sucedía en las regiones celestiales. El ayuno afinó su radar hasta que pudo captar frecuencias que estaban a miles de kilómetros de distancia y años en el futuro. El peligro de la batería, baja un error común del guerrero, es intentar discernir bajo agotamiento espiritual. Cuando estás cansado, frustrado o alejado de la palabra, tu discernimiento se vuelve paranoico. Empiezas a interpretar todo a través de tu herida. Si estás herido, discernirás rechazo en cada mirada. Si estás orgulloso, discernirás envidia en cada hermano. Por eso, el combustible del centinela es la palabra diaria, no como un libro de texto, sino como un espejo que limpia tu propia visión antes de que intentes observar a los demás. Soldado, tu capacidad de ver en la oscuridad depende directamente de cuánta luz hayas absorbido en la mañana. El discernimiento es un don, pero también es una responsabilidad de custodia. Prepárate, porque ahora que sabes cómo mantener tu equipo, vamos a entrar en un territorio oscuro. Vamos a desmascarar las estratagemas de la seducción cultural. Vamos a ver cómo el sistema del mundo intenta hackear tu discernimiento a través de lo que consumes, lo que escuchas y lo que permites que entre en tu hogar. Hemos llegado a la zona de guerra psicológica. En él, fortalecimos el espíritu y limpiamos el radar en la intimidad. Pero ahora, sales de tu habitación y entras en el mundo. Aquí, el enemigo no usa ataques frontales, usa algoritmos, modas y corrientes de pensamiento. El objetivo del sistema no es que dejes de creer en Dios, sino que tu discernimiento se vuelva tan difuso que ya no puedas distinguir lo sagrado de lo profano. Es un hackeo silencioso a tu sistema operativo espiritual. El espíritu de Babilonia, Romanos 12:2, el apóstol Pablo, un estratega de primer nivel, nos dejó la advertencia de ciberseguridad espiritual más importante de la historia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis en el original significa ser vertido en un molde. El sistema del mundo quiere que pienses como todos, que desees lo que todos desean y que te indignes con lo que todos se indignan. Si tu mente tiene el molde del mundo, tu discernimiento estará bloqueado. Solo una mente renovada puede comprobar discernir la voluntad de Dios. Los caballos de Troya modernos hoy. El enemigo no necesita invadir tu casa. Tú mismo le abres la puerta a través de las pantallas. El discernimiento épico analiza lo que consume en el entretenimiento. ¿Qué espíritu hay detrás de esa serie que normaliza lo que Dios aborrece? La música. ¿Qué frecuencias estás permitiendo que reprogramen tus emociones? Las redes. ¿Es indignación santa o es el espíritu de discordia el que maneja tu dedo al escribir un comentario? Discernir la cultura de la cancelación versus en la verdad. Vivimos en un tiempo donde la verdad es relativa y el sentimiento es el rey. Si dices la verdad, te llaman intolerante. Si disiernes el pecado, te llaman odiador. El guerrero con discernimiento sabe que la aprobación del mundo es a menudo el síntoma de una traición al cielo. No puedes ser amigo de la corriente de este mundo y mantener tu visión espiritual nítida. Como dice Santiago 4:4, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El discernimiento te da la valentía de ser él. Extraño en la habitación, porque ves lo que los demás ignoran. Protegiendo la herencia. Este hackeo no solo te afecta a ti, busca a tu descendencia. El discernimiento te permite ver la semilla de rebelión en una caricatura inocente, o la ideología de confusión en un libro escolar. Eres el centinela de tu hogar. Si tú no disciernes, ¿quién protegerá a los que vienen detrás? Pero mantén la calma, soldado. No estamos a la defensiva, llegaremos a la mitad de nuestra travesía y activaremos el nivel de contraataque. Vamos a aprender sobre el discernimiento profético, la capacidad de ver no solo el peligro, sino el movimiento de Dios antes de que suceda. Hemos alcanzado la mitad de nuestro entrenamiento. Si has llegado hasta aquí, tus ojos ya no ven solo sombras, están empezando a ver estructuras, pero ahora subimos a la torre de vigilancia más alta. Vamos a activar el discernimiento de los tiempos. En la guerra, no basta con saber dónde está el enemigo. Necesitas saber qué hora es en el reloj de Dios. El discernimiento profético no es adivinar el futuro para satisfacer la curiosidad. Es entender el movimiento estratégico del cielo para posicionarte correctamente en la tierra. Los hijos de Aishokar, una Crónicas 12:32. En el ejército del rey David había un grupo de hombres que no solo eran valientes,
sino que eran la inteligencia militar del reino de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Nota la conexión? Entender el tiempo te da la estrategia de acción. Muchos fracasan, no por falta de ganas, sino por falta de sincronización. Están sembrando cuando es tiempo de cosechar, o están descansando cuando es tiempo de pelear. El discernimiento de los tiempos te saca del ritmo del reloj humano Cronos y te mete en el momento oportuno de Dios Kairos. Discernir la nube de gloria en el desierto. El pueblo de Israel solo se movía cuando la nube se movía. Si la nube se detenía, ellos acampaban. Si la nube se alzaba, ellos marchaban. El discernimiento profético es mirar hacia arriba y preguntar, ¿se está moviendo la nube? A veces, Dios retira su bendición de un proyecto, de una etapa, porque quiere llevarte a algo mayor. Sin discernimiento, te quedarás abrazado al cadáver de lo que un día tuvo vida, intentando resucitar algo que Dios ya dejó atrás. El discernimiento te da el valor de soltar lo bueno para alcanzar lo excelente. El radar de las señales a Mateo 16, 2-3. Jesús confrontó a los religiosos de su época por su ceguera selectiva. Les dijo que sabían predecir el clima mirando el color del cielo, pero que eran incapaces de discernir las señales de los tiempos. Estamos viviendo días donde las señales gritan: el aumento de la ciencia, las crisis globales, el enfriamiento del amor. Para el mundo son solo noticias, pero para el centinela son pasos de gigante acercándose. El discernimiento te mantiene con la lámpara encendida, mientras otros se quedan sin aceite. Tu posicionamiento estratégico hoy, el Espíritu Santo quiere que dejes de vivir a la defensiva. El discernimiento de tiempos te permite anticiparte, discernir cuando es tiempo de invertir en el reino, discernir cuando es tiempo de callar y cuando de gritar desde las azoteas, discernir cuando una crisis es en realidad una puerta disfrazada de muro. Soldado, la visión se está expandiendo, pero no te relajes, porque al mirar hacia el futuro, el enemigo intentará lanzar su ataque más personal. Si no pudo engañarte con el mundo, intentará atacarte a través de los que tienes más cerca. Entraremos en el delicado arte del discernimiento en las relaciones. Vamos a aprender a identificar a los Judas, a los Jonatán y a los Natán en nuestra vida, porque de tus conexiones depende tu destino. Hemos llegado a un punto crítico, has aprendido a discernir tiempos, sistemas y tormentas, pero ahora el radar debe apuntar hacia tu círculo íntimo. Ningún hombre es una isla, y en el reino, tu destino está ligado a tus conexiones. El discernimiento en las relaciones no es sospechar de todos, es entender que no todos los que están a tu lado están contigo. El enemigo sabe que no puede destruirte desde afuera si tu armadura es fuerte, así que buscará sentarse a tu mesa. El análisis de diseño en Judas, Jonatán y Natán. En tu caminar épico, el Espíritu Santo te ayudará a discernir 3 tipos de personas que aparecerán en tu camino. El Judas, el infiltrado, aparece como un colaborador cercano. Tiene acceso a tu bolsa y a tus secretos. Jesús discernió a Judas desde el principio, pero lo mantuvo cerca para que se cumpliera el propósito. El discernimiento aquí te da autocontrol. Sabes quién es el traidor, pero no dejas que su veneno amargue tu misión. Dosan. El Jonatán, el aliado de Pactuán, es aquel cuya alma está ligada a la tuya. Discernir a un Jonatán es vital, porque es quien te fortalecerá en el desierto y te ayudará a llegar al trono. 1 Samuel 18:1. No dejes que el orgullo te haga rechazar a los aliados que Dios envía. 3 El Natán, el espejo de verdad, es el profeta que viene a decirte lo que no quieres oír. El discernimiento aquí te salva de la caída. Si no disciernes a Natán, tratarás a tu corrector como a un enemigo y perderás tu oportunidad de arrepentimiento. El radar de espíritus en acción a Hechos 8, 20, 23. Mira este encuentro explosivo. En Felipe estaba predicando, y un hombre llamado Simón el mago se convirtió y se bautizó. A simple vista, era un nuevo creyente entusiasta, pero cuando llegó el apóstol Pedro, su radar espiritual detectó algo podrido bajo la superficie del bautismo. Simón quiso comprar el poder de Dios con dinero. Pedro, usando el don de discernimiento, no vio a un hermano confundido, sino que vio la raíz porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Eso es discernimiento quirúrgico. Pedro vio a través de la religión de Simón y detectó la motivación. El discernimiento te permite ver no solo lo que la gente hace, sino el por qué lo hace. Cuidado con los succionadores de unción. Hay personas que no vienen a sumar,
sino a drenar. Son vampiros espirituales que usan la manipulación emocional para apartarte de tu asignación. El discernimiento te da la libertad de decir ante amo en el Señor, pero no tienes acceso a mi intimidad. No es falta de amor, es mayo, redomía de tu paz. El saludo que revela a nos, Juan 1, 10. 11. La Biblia es radical. En esto, si alguien no trae la doctrina de Cristo, ni siquiera lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le desea bienestar, participa de sus malas obras. El discernimiento te protege de las transferencias espirituales. Con quién te sientas a comer determina qué espíritu permites que influya en tu atmósfera. Soldado, tus conexiones son el combustible o el ancla de tu propósito. Si no filtras tus amistades con el espíritu, terminarás peleando batallas que no te corresponden. Pero mantente alerta. Ahora que has limpiado tu círculo, el enemigo intentará su último recurso de distracción, el ruido de bendición. Vamos a descubrir cómo discernir entre una oportunidad que viene de Dios y una distracción dorada enviada por el enemigo para sacarte de tu carril. Has limpiado tu círculo íntimo, pero ahora el enemigo cambia de táctica. Si no puede detenerte con personas malas, intentará detenerte con cosas buenas. Esta es la prueba de fuego del guerrero veterano. El discernimiento entre lo que es una oportunidad abierta y lo que es una distracción dorada. No todas las puertas abiertas fueron abiertas por Dios, en algunas son trampas con alfombra roja, diseñadas para sacarte de tu carril de asignación y llevarte a un desierto de activismo vacío. El síndrome de la buena idea, en Hechos 16, 6, 7. Mira este momento táctico en la vida de Pablo. Él tenía el deseo de predicar una buena idea y vio una región llamada Frigia y Galacia. Una oportunidad, lógica. Sin embargo, el texto dice algo asombroso. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué Dios prohibiría predicar su palabra en un lugar? Porque el discernimiento no se trata de hacer cosas buenas, sino de hacer lo que Dios ordenó en el momento en que Él lo ordenó. Si Pablo se hubiera quedado en Asia por lógica humana, se habría perdido el llamado de Macedonia y el avance del Evangelio en Europa. El discernimiento te da el poder de decir no a lo bueno, para poder decir sí a lo perfecto. Anatomía de una distracción. ¿Cómo detectar una distracción dorada? Suele tener estas tres características: uno, en atractivo humano. Brilla, promete éxito rápido o reconocimiento. 2. Falta de paz profunda. Aunque todo parece encajar, hay una alarma silenciosa en tu espíritu. 3. Desvío de la asignación. Quita tiempo y energía de lo que Dios te dijo que hicieras hace un año. El peligro del éxito sin Dios. El mundo mide el éxito por la expansión. Dios lo mide por la obediencia. Puedes construir un imperio religioso y estar totalmente fuera del diseño de Dios. El discernimiento te permite evaluar el fruto, no el bulto. Mateo 7, 22, 23 nos da la advertencia más escalofriante de la Biblia. Personas que hicieron milagros y echaron fuera demonios, éxito externo, pero a quienes Jesús les dijo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque les faltó el discernimiento para entender que el poder no sustituye a la intimidad. Sincronización de reino. El guerrero con discernimiento sabe que el ritmo es tan importante como la dirección. Caminar delante de Dios es tan peligroso como caminar detrás de Él. El discernimiento te mantiene en el paso del Espíritu. Soldado, no te dejes deslumbrar por las luces de la ciudad si Dios te llamó a la montaña. El éxito fuera de la voluntad de Dios es el fracaso más elegante que existe, pero prepárate, porque al aprender a rechazar las distracciones, entrarás en una nueva dimensión de autoridad. Vamos a desatar el discernimiento en la guerra territorial. Aprenderás a identificar qué principados operan en tu ciudad, en tu trabajo y en tu familia, para que dejes de dar golpes al aire y empieces a dar golpes de precisión. Hablamos de no dejarnos distraer por el éxito aparente. Ahora que tu visión está enfocada, es hora de mirar el entorno. El discernimiento no solo sirve para tu vida privada, es una herramienta de inteligencia militar para entender el territorio donde Dios te ha plantado. Muchos creyentes fracasan en sus proyectos porque intentan aplicar la misma estrategia en todos lados, ignorando que cada ciudad, cada empresa y cada familia tiene una atmósfera o espiritual diferente. El discernimiento te permite dejar de dar golpes al aire y empezar a dar golpes de precisión. El análisis del territorio, en Daniel 10, a 12-3. La Biblia nos corre el velo de lo que sucede detrás de las decisiones políticas y sociales. Daniel estuvo orando 21 días, y cuando el ángel llegó,
Le explicó por qué había tardado, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel no estaba peleando contra hombres de carne y hueso. Su oración estaba chocando contra un diseño de tinieblas territorial. El discernimiento épico te permite identificar qué espíritu domina el ambiente donde te mueves. ¿Es un ambiente de religiosidad, donde se ama la fama, pero se niega el poder? ¿Es un ambiente de mamón donde el dinero es el único Dios y la gente es usada? ¿Es un ambiente de Ecab y Jezabel, donde hay manipulación y control? Discernir la puerta de entrada. El enemigo no entra a un territorio porque sí necesita una base legal. El discernimiento te permite ver la raíz amarga o el pecado generacional que le dio permiso al enemigo para instalarse. En una familia o en un negocio, si intentas evangelizar a alguien bajo un espíritu de ceguera mental, 2 Corintios 4, sin discernir que primero debes romper esa venda. Tus palabras rebotarán como si chocaran contra un muro. El discernimiento te dice no hables más, primero intercede. La estrategia de la sabiduría en Proverbios 24, 3-4 con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El discernimiento es esa prudencia. Te permite saber cuándo es el momento de entrar a un negocio y cuándo retirarte, porque detectas una estructura de corrupción invisible. Te permite saber qué empleado contratar, no por su currículum, sino por el espíritu de servicio o de división que trae consigo. No pelees batallas ajenas. Un centinela con discernimiento sabe qué batallas le pertenecen y cuáles no. Hay conflictos territoriales que no son tu asignación. Si te metes en una guerra para la cual Dios no te dio autoridad, terminarás herido. El discernimiento te mantiene en tu jurisdicción de reino. Soldado, estás aprendiendo a leer el mapa del campo de batalla. Ya no eres un civil asustado, eres un estratega que sabe por dónde pisar. Pero cuidado, porque a medida que ganas terreno, el enemigo intentará su ataque más sutil, el cansancio del centinela. Vamos a tratar sobre el desgaste y la presión, y cómo discernir cuando tu falta de ganas no es pereza, sino un ataque de atrición para que sueltes la espada justo antes de la victoria. Hemos avanzado por valles, ciudades y círculos íntimos, pero ahora la batalla se vuelve silenciosa. No hay gritos, no hay puertas que se cierran de golpe. Hay algo mucho más peligroso, el sentimiento de peso. En esta etapa, el discernimiento debe volverse introspectivo para detectar la estrategia de atrición, una táctica militar diseñada para ganar una guerra, no mediante una gran batalla, sino desgastando la fuerza y la voluntad del enemigo hasta que se rinda. El espíritu de fatiga en Daniel 7:25. La Biblia revela un plan profético del enemigo que es brutalmente honesto, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esa palabra quebrantará en el original hebreo significa desgastar, como quien frota una tela hasta que se rompe. El enemigo sabe que si no puede hacerte pecar, intentará cansarte. El discernimiento aquí es vital para diferenciar entre el cansancio físico natural y un ataque espiritual de opresión. El cansancio físico se cura con sueño. El desgaste espiritual solo se cura con una reconexión con la fuente. El síndrome de Elías Anún, Reyes 19. Elías acababa de tener la victoria más épica de su vida en el Monte Carmelo, pero un solo mensaje de Jezabel lo hundió en una depresión profunda. Elías, el hombre que cerró los cielos, ahora quería morir bajo un enebro. ¿Qué? Falló. Su discernimiento se nubló por el agotamiento. Empezó a creer la mentira del enemigo. Tan solo yo he quedado. Cuando pierdes el discernimiento por fatiga, tus problemas parecen gigantes y tus aliados parecen inexistentes. Identificando el aire pesado. ¿Sientes que orar es como empujar una pared de concreto? ¿Sientes que el gozo se ha evaporado sin una razón lógica? Guerrero, estás bajo una frecuencia de desánimo. El discernimiento te permite decir: esto no es mi personalidad, esto no es que Dios me haya dejado, esto es un ataque de atrición. En lugar de castigarte por no sentir nada, el discernimiento te lleva a aplicar el contraataque a la alabanza de sacrificio. Cuando disciernes que el aire está pesado, no te quedas callado, subes el volumen de tu adoración hasta romper la frecuencia del enemigo. El descanso estratégico. A veces, el discernimiento te dirá algo que tu ego religioso no querrá oír. Ve a dormir. Come algo y descansa. Dios no reprendió a Elías por estar cansado. Le envió un ángel con comida y lo dejó dormir. Discernir tus propios límites es parte de la sabiduría del reino. Un centinela dormido es inútil, pero un centinela agotado es peligroso.
porque empezará a dar falsas alarmas. Soldado, la meta está cerca. No dejes que el desgaste te robe la visión de la recompensa. Estamos entrando en la recta final de este manual. Vamos a subir el nivel de autoridad. Vamos a activar el discernimiento en el púlpito y la doctrina. Aprenderás a identificar los vientos de doctrina que hoy soplan con fuerza, para que tu casa esté cimentada sobre la roca y no sobre las modas teológicas. El trigo y la cizaña, discernimiento doctrinal. Has resistido el desgaste y la fatiga. Ahora, volvemos al epicentro de la fe, a la palabra. Pero cuidado, guerrero, porque el campo de batalla más útil no está en el mundo secular, sino dentro de las paredes de la iglesia. Estamos en la era del Evangelio a la carta, donde el discernimiento es la única defensa contra la apostasía silenciosa. Como dice la parábola en Mateo 13, el enemigo no vino a destruir el campo, vino a sembrar cizaña justo en medio del trigo. A simple vista, ambas plantas son idénticas, hasta que llega el tiempo del fruto. El espíritu de error aún, Timoteo 4:1. El Espíritu Santo nos dejó una advertencia de alerta roja para los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate que no dice que se irán a adorar estatuas paganas de inmediato. Dice que escucharán doctrinas. El discernimiento doctrinal es la capacidad de detectar cuando un mensaje tiene un 95% de Biblia, pero un 5% de veneno que anula la eficacia de la cruz. Las 3 marcas de una doctrina de error. Para que tu radar no falle, busca estas 3 señales de interferencia. 1. Antropocentrismo. El hombre es el centro. Dios es solo un mayordomo para cumplir tus sueños. 2. Ausencia de arrepentimiento. Se habla de bendición, pero nunca del pecado ni de la santidad. 3. Sustitución de la escritura a nuevas revelaciones que contradicen o añaden a lo que ya está escrito. Discernir la unción versus el talento. Hoy en día, el mundo confunde el carisma con la unción. El discernimiento te permite ver la diferencia. El talento entretiene y emociona la carne. La unción rompe el yugo y transforma el espíritu. No te dejes deslumbrar por una producción de luces, una voz angelical o una oratoria perfecta. El discernimiento te hace preguntar, ¿está la presencia de Dios aquí? ¿O es solo una actuación emocional bien ensayada? Si el mensaje no te lleva a los pies de Cristo, es solo ruido de címbalos. La prueba de la fruta, a Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. El discernimiento no juzga el regalo, el don, juzga la fruta, el carácter. Puedes tener un don de profecía impresionante, pero si tu vida privada es un caos de soberbia y falta de sujeción, tu canal está contaminado. El centinela no sigue dones, sigue a Jesús. Guerrero, tu mente debe ser un filtro de oro. No todo lo que dice Señor, Señor, viene del trono. Mantén tu teología empapada en oración, porque el conocimiento sin espíritu te hace seco, pero el espíritu sin verdad te hace un fanático ciego. Pero prepárate. Al limpiar tu teología, tu autoridad espiritual aumentará, y con ella, tu responsabilidad. Entraremos en la operación de rescate. Aprenderás a usar tu discernimiento, no para condenar al que está en error, sino para sacarlo del fuego, sin quemarte tú mismo. Operación de rescate, discernimiento para restaurar. Has llegado a un nivel de madurez, donde tus ojos ven la verdad, con claridad, láser. Pero aquí es donde muchos fallan, usan el discernimiento como una guillotina, en lugar de usarlo como un bisturí. El discernimiento no te fue dado para que te sientas superior a los que están engañados, sino para que seas un agente de extracción en territorio enemigo. Un verdadero general del reino no cuenta cuántas cabezas ha cortado, sino cuántas almas ha rescatado de la confusión. La estrategia de la mansedumbre en Judas 1:22-23. La Biblia nos da un protocolo de rescate que requiere un discernimiento extremadamente fino. De algunos que dudan, tened misericordia, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros ten misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nota que hay 3 tipos de personas que necesitan rescate, y cada una requiere un nivel de discernimiento distinto. 1. El que duda necesita paciencia y enseñanza. 2. El que ya está en el fuego necesita una intervención agresiva y urgente. 3. El que está contaminado necesita que lo ayudes, pero manteniendo tu distancia de protección para no caer en la misma trampa. Discernir la herida bajo la rebelión. A veces, el discernimiento te mostrará
que esa persona que está atacando a la iglesia o viviendo en pecado, en realidad, está operando desde un trauma no sanado, en donde otros ven a un rebelde. El discernimiento te permite ver a una oveja herida que ha sido mordida por los lobos. Si respondes a su rebelión con más juicio, lo pierdes para siempre. Si respondes a su herida con el bálsamo de la verdad, lo ganas para el reino en él. El discernimiento te dice cuándo callar y cuándo hablar. El peligro de la contaminación por simpatía. Aquí es donde el centinela debe tener cuidado. Al intentar rescatar a alguien de una doctrina de error o de un estilo de vida pecaminoso, corres el riesgo de que tu empatía anule. Tú, discernimiento, si te vuelves tan amigo del que está en error que empiezas a justificar su pecado, el rescatista se está hundiendo con el náufrago. El discernimiento te mantiene con un pie en el muelle de la verdad mientras extiendes la otra mano al agua. Nunca sueltes la roca para intentar salvar al que se ahoga, cortando los hilos de manipulación. Muchas personas que necesitan rescate están bajo ataduras de control y espíritu y Jezebel. Estructuras religiosas abusivas. El discernimiento te permite identificar los hilos invisibles que los mantienen atados. No pelees con la persona. Corta los hilos con la intercesión y la palabra de sabiduría. Soldado. El discernimiento es amor en acción. Es la capacidad de ver el valor que Dios puso en alguien, incluso cuando esa persona está cubierta por el barro del enemigo. Pero prepárate, porque al convertirte en un rescatador, te vuelves un objetivo prioritario. Vamos a hablar de la contrainteligencia espiritual. Aprenderás a proteger tu propio discernimiento de los ataques de confusión que el enemigo lanzará directamente contra tu mente para intentar cegar al vidente. Contrainteligencia blindando al vidente. Has pasado de ser un recluta a ser un agente de rescate. Pero aquí hay una ley de la guerra espiritual. El enemigo odia tus ojos. Si no pudo engañarte con el mundo, ni cansarte con la rutina, intentará cegar al vidente. La contrainteligencia espiritual es el arte de proteger tu propio discernimiento de los ataques de confusión directa. El enemigo sabe que un ejército con un radar averiado es un ejército que se dispara a sí mismo. El ataque de la nube de confusión. Hay momentos donde, sin razón aparente, empiezas a dudar de lo que Dios te dijo con claridad hace un mes. Las promesas parecen lejanas y la Biblia parece cerrada. Esto no es falta de fe, es un ataque de confusión. En Hechos 13, 8-10, Pablo se enfrentó a Elimas el mago, quien intentaba apartar de la fe al procónsul. Pablo, lleno del Espíritu, detectó que el objetivo de Elimas era trastornar los caminos rectos del Señor en el enemigo. Intentará trastornar tu percepción para que veas lo recto como torcido. ¿Cómo proteger tu lente espiritual? Para mantener la visión clara bajo fuego, necesitas activar estos 3 protocolos. 1. El casco de la esperanza. 1 Tesalonicenses 5-8. El discernimiento opera en la mente. Si permites pensamientos de fatalismo, todo va a salir mal. Tu radar se llenará de interferencia. La esperanza bíblica es la protección que mantiene tu mente alineada con la victoria de Cristo. 2. El silencio estratégico. No compartas tus revelaciones o lo que has discernido con personas carnales. El chisme o la duda de otros pueden actuar como estática que ensucia tu visión. 3. La humildad de la sujeción. En el discernimiento, más seguro es el que se somete. Si crees que eres el único que tiene la verdad, ya has sido cegado por el orgullo. Ten siempre a alguien más maduro a quien decirle: en esto es lo que estoy viendo. ¿Qué percibes tú? Identificando la proyección del enemigo. Una táctica clásica de contrainteligencia es la proyección. El enemigo te acusará de aquello que él mismo está haciendo. Te hará sentir culpable por falta de amor justo cuando estás siendo obediente a Dios al marcar un límite. El discernimiento te permite decir: esta culpa no es mía. Es un proyectil lanzado desde el campamento enemigo. Limpieza del sensor. Tu espíritu es el sensor. Si permites el resentimiento, la envidia o la lascivia, el sensor se ensucia. El discernimiento de un hombre con el corazón impuro es como mirar a través de un parabrisas lleno de lodo. Verás formas, pero no verás la verdad. La confesión diaria es el líquido que limpia tus lentes. Guerrero, mantén tu cabeza cubierta y tu corazón humilde. El ataque a tu visión es la prueba de que lo que estás viendo es real y amenaza al reino de las tinieblas. Pero prepárate, porque al proteger tu visión, empezarás a ver algo asombroso. Entraremos en el discernimiento de la gloria. Vamos a aprender a distinguir entre un evento religioso y una verdadera visitación del Espíritu Santo, para que no te pierdas el fuego real por estar entretenido con las chispas. El pulso de la gloria, discerniendo la presencia. Hemos blindado nuestra visión contra el enemigo.
Pero ahora llegamos a la cumbre de la sensibilidad espiritual. El discernimiento no solo sirve para detectar la oscuridad, su función más sublime es reconocer la gloria de Dios. En un mundo lleno de espectáculos religiosos y emocionalismo fabricado, el guerrero debe saber cuando el Espíritu Santo ha entrado realmente en la habitación. No todo lo que causa piel de gallina es unción. Y no todo lo que es ruidoso es poder. El discernimiento de la gloria es la capacidad de distinguir entre el fuego del hombre y el fuego del cielo. Fuego extraño versus ala parado Levichi Cudes 1:2. La Biblia nos relata la tragedia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron ante Jehová fuego extraño. Ellos estaban en el tabernáculo, usaban las vestiduras correctas y realizaban el ritual, pero la fuente de su fuego no era el altar de Dios. El discernimiento aquí es vital. El fuego extraño es aquel que se enciende mediante la manipulación emocional, la psicología de masas o el carisma humano para obtener gloria propia. El fuego sagrado An es el que desciende cuando hay un sacrificio de obediencia y una rendición total. La señal de la paz y el peso en un Reyes 19, 11, 12. Cuando Elías buscaba a Dios en el monte, pasó un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Muchos habrían pensado, ahí está Dios, en el poder estrepitoso. Pero el discernimiento de Elías detectó que Dios no estaba en el caos. Dios estaba en el silencio apacible y delicado. El discernimiento de la gloria te enseña que la presencia de Dios a menudo tiene un peso keibot. No es solo una emoción pasajera, es una densidad espiritual que te obliga a postrarte, que trae convicción de pecado, y que por sobre todo, deja un fruto de transformación permanente, no solo un alivio temporal. Discernir la visitación de la habitación. Hay una diferencia entre que Dios pase y que Dios se quede. Una visitación es un toque rápido que te anima. Una habitación es cuando se establece un gobierno de Dios en un lugar. El discernimiento te permite saber qué condiciones son necesarias para que el Espíritu Santo no solo nos visite, sino que haga de nuestro corazón y nuestra iglesia su casa. El discernimiento detecta a los pequeños zorros, el orgullo, la falta de unidad que interrumpen el flujo de la gloria, el olor de la vida y el olor de la muerte. Como dice 2 Corintios 2, 15, 16, somos para Dios grato, olor de Cristo. El discernimiento te permite oler espiritualmente cuando un ambiente está listo para un milagro y cuando el ambiente está cerrado por la incredulidad, como sucedió en Nazaret con Jesús, guerrero. El discernimiento de la gloria te impide conformarte con menos de lo que Dios tiene para ti. Te hace un buscador de lo auténtico. Pero, atención, al conocer la gloria, te vuelves un peligro mayor para las tinieblas. Vamos a hablar de la autoridad del veredicto. Aprenderás cómo el discernimiento se convierte en un decreto legal que abre y cierra puertas en el mundo espiritual. Ya no solo observas, ahora intervienes. La autoridad del veredicto del discernimiento al decreto. Estamos a un paso de la cima. En las páginas anteriores, tus ojos fueron abiertos, tu corazón fue limpiado y aprendiste a reconocer la gloria. Pero el discernimiento no es un fin en sí mismo, es la base legal para la autoridad. En el reino de Dios, no puedes gobernar lo que no has discernido. Pero una vez que el Espíritu te revela la raíz de una situación, ya no eres un espectador, te conviertes en un juez del reino. El discernimiento te da el derecho legal de emitir un veredicto, atar y desatar. El poder de las llaves, Mateo desde Novi. Jesús le dio a Pedro las llaves del reino justo después de un momento de puro discernimiento. Cuando Pedro reconoció que Jesús era el Cristo, Jesús dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar y desatar son términos legales. El discernimiento te permite ver qué es lo que está ilegalmente operando en tu casa, en tu cuerpo o en tu nación. Cuando disciernes un espíritu de enfermedad o de división, tu oración deja de ser un ruego incierto y se convierte en una orden judicial. El cielo respalda el veredicto que tu discernimiento ha identificado. El discernimiento como arma de sentencia. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la iglesia. Ellos trajeron una ofrenda, pero mintieron sobre el precio. Pedro no necesitó una investigación policial, tuvo un discernimiento de veredicto. Él no dijo, a mí parece que mienten. Él dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro discernió la fuente, emitió el veredicto, y el juicio de Dios se ejecutó,
de inmediato. El discernimiento protege la santidad del territorio que Dios te ha dado para administrar. Dejar de pelear con sombras. Mucha gente se agota en la oración porque pelea contra los síntomas. El discernimiento te lleva a la raíz. Si disciernes que el problema en tu matrimonio no es la falta de dinero, sino un espíritu de altivez, dejas de pedir dinero y empiezas a derribar la altivez. Si disciernes que el bloqueo en tu iglesia es un espíritu de religiosidad, dejas de cambiar el programa y empiezas a invocar el fuego del espíritu. El veredicto correcto ahorra años de batalla inútil. El guerrero que cierra portales. El discernimiento te muestra por dónde entró el enemigo. Tal vez fue una palabra maldicha, un objeto, o un pecado no confesado. Con el discernimiento, vas directamente a ese portal y lo cierras con la sangre de Cristo. Sin discernimiento, estarás sacando agua de un bote que tiene un agujero en el fondo. Con discernimiento, tapas el agujero. Guerrero, estás operando en el nivel de gobierno espiritual. Estás a punto de pasar a la última página de este manual, donde todo lo que has aprendido se une en una sola misión de vida. Llegaremos a la conclusión épica, la vida de un centinela. Vamos a ver cómo mantener esta llama encendida para siempre, para que nunca vuelvas a caminar en tinieblas, sino que seas una luz que guía a otros hacia la eternidad. El legado del centinela, la llama perpetua. Soldado, hemos llegado a la cima de la montaña. Has atravesado la niebla de la apariencia. Has blindado tu mente contra la seducción cultural. Has auditado tus relaciones y has aprendido a emitir veredictos en el tribunal del espíritu. Ahora, el manual se cierra, pero tu vida como centinela del reino apenas comienza. El discernimiento no es un evento que termina con este sermón, es un estado de conciencia eterna. Es vivir con un pie en la tierra y el corazón en el trono. La promesa final, en Proverbios 4:18. El destino de aquel que camina en discernimiento es la claridad absoluta, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No estás destinado a vivir confundido. No estás destinado a ser engañado por los lobos, ni a tropezar en las mismas trampas generacionales. Tu destino es la lucidez espiritual. A medida que sigas ejercitando tus sentidos, verás más lejos, más rápido y con mayor profundidad. El estilo de vida del guerrero vigilante. Para que este fuego no se apague al cerrar esta página, el centinela debe cumplir 3 mandatos finales. 1. Vigila tu aceite. Nunca dejes que tu intimidad se vuelva una rutina. El discernimiento sin presencia es solo teoría. Mantén tu lámpara llena. 2. Guarda tu corazón. El discernimiento fluye a través de un corazón puro. Si dejas entrar el odio o la envidia, tu visión se volverá borrosa. Perdona rápido y ama profundamente. 3. Entrena a la siguiente generación. El discernimiento es un legado. No te guardes los secretos de la guerra. Enséñale a tus hijos y a tus discípulos a oír la voz del pastor. El mundo que viene será aún más oscuro, y ellos necesitarán centinelas entrenados. El llamado a la acción. El mundo te espera. Allá afuera, hay personas caminando hacia el precipicio, pensando que van hacia un jardín. Hay familias destruyéndose porque no saben discernir la raíz de su conflicto. Hay iglesias dormidas porque no han visto la nube moverse. Tú tienes ahora el radar. Tienes la brújula. Tienes la autoridad. No seas un observador pasivo. Usa tu discernimiento para liberar, para sanar, para guiar y para preparar el camino para el regreso del Rey de Reyes. Oración de activación final. Señor, activo hoy el don de discernimiento en tu guerrero. Que sus ojos vean lo que tú ves. Que sus oídos oigan lo que tú dices. Y que su corazón sienta lo que tú sientes. Que ninguna mentira prospere ante su presencia. Y que su veredicto abra puertas de bendición para miles. En el nombre de Jesús. Amén.